con el llamado tubo de Thomson, ¿no? Un tubo de Thomson es un dispositivo como el que veis en esta figura de aquí. Es decir, es un condensador o dos placas, una cargada positiva y otra cargada negativamente, separadas a una distancia determinada. En este caso son estos 1,2 centímetros y que tiene una determinada longitud que se supone que el electrón o la partícula que sea, ¿vale? Normalmente se utilizan electrones, pero puede ser otra partícula cargada, va a atravesar o bien de manera rectilínea si se combina con campo magnético, o bien describiendo un movimiento parabólico en el caso de que solamente se aplique campo eléctrico, ¿no? Bueno, los fundamentos que necesitamos para aquí, en primer lugar, es el tema de cómo se relaciona la velocidad que tiene un electrón con la diferencia de potencial que se utilizó para acelerarlo. Vale, eso es un problema que supone el igualar la energía cinética que adquiere un electrón cuando se acelera mediante una diferencia de potencial con el voltaje que se utiliza, ¿no? Entonces, en este caso me decía que tenía una energía cinética de 200 electronvoltios, ¿vale? Me interesa saber, porque aquí al final lo que voy a tener es un movimiento parabólico, ¿vale? Yo lo que tengo es un electrón que va directamente, entra en la zona, en el punto medio de este tubo de Thomson, y lo que ocurre es que el campo eléctrico en un condensador siempre es un vector, ¿vale? Es un campo vectorial que siempre está dirigido de más a menos, de la placa positiva a la placa negativa. Este sería el campo eléctrico, y entonces el electrón, como es una carga negativa, va a sufrir una fuerza que será de la misma dirección pero de sentido contrario al campo eléctrico. Es decir, que la fuerza eléctrica que sufre el electrón la podríamos representar así, ¿vale? La fuerza eléctrica iría así. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que el electrón describirá una trayectoria de este estilo, ¿vale? Parabólica, que puede o puede no chocar con las placas, ¿vale? El caso es que, como es un movimiento parabólico, yo necesito saber las características cinemáticas de ese movimiento, es decir, la velocidad inicial y además la aceleración, si la hubiera, ¿no? Que sí que la va a haber al estar sometido a un campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es saber con qué velocidad entra ahí el electrón. ¿Y cómo calculamos la velocidad? Pues si yo lo que sé es la energía cinética, la velocidad del electrón la despejaré de aquí, ¿vale? La operación algebraica que sale aquí es muy simple, ¿vale? Es pasar el 2 multiplicando, la m dividiendo y hacer la raíz cuadrada, y me sale una expresión que es, digamos, universal, que me permite calcular la velocidad de una partícula conociendo cuánto vale su energía cinética. Ojo, porque esta expresión es válida para partículas no relativistas, ¿vale? Para partículas que tienen una velocidad que no es próxima a la de la luz, sino, como veremos en posteriores problemas, no en esta clase, sino en otras, tendremos que utilizar la expresión de la energía relativista, ¿no? Pero bueno, en este caso asumiremos que son partículas no relativistas y, por lo tanto, la velocidad la podemos calcular así. Vale. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento parabólico? Tenemos que recordar que las ecuaciones del movimiento parabólico, pues como es un movimiento parabólico y por lo tanto es un movimiento bidimensional, existen dos ecuaciones. Existen unas ecuaciones para el eje X y existen unas ecuaciones para el eje Y, ¿vale? Las ecuaciones para el eje X son, o mejor dicho, la ecuación para el eje X es la ecuación esta. Y esta ecuación lo que me viene a decir es que en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, que por lo tanto X, la coordenada X era velocidad por tiempo. Y la velocidad es lo que justo obtuve en la expresión anterior, ¿vale? La raíz de 2 veces la energía cinética partido por la masa. Entonces, esta es la expresión de la ecuación de X, ¿vale? Velocidad por tiempo.
Y en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la ecuación para Y? Pues es medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué transformaciones tenemos que hacer aquí? Pues por un lado, esta aceleración, la aceleración, aplicando la segunda ley de Newton, es fuerza partido por masa. Entonces, en el primer paso que damos aquí, lo que estamos haciendo es sustituir aceleración por fuerza partido por masa. Y a continuación, tenemos en cuenta que la fuerza eléctrica es carga por campo, ¿vale? Con lo cual, la segunda transformación supone, en vez de fuerza, poner carga por campo. Y la última ya es la relación que existe entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial, que aquí falta el valor de la distancia. Es decir, nosotros sabemos que la expresión que relaciona campo con diferencia de potencial es que V, la diferencia de potencial entre placas, es igual al campo por la distancia que existe entre ellas, ¿no? Por lo tanto, el campo eléctrico se puede sustituir por potencial entre distancia. Entonces aquí falta una distancia por D, ¿vale? Vale, entonces lo que tenemos es una ecuación para el eje X y una ecuación para el eje Y. Bien, la pregunta que me hacen es si volvemos al enunciado, la pregunta que me hacían era si se aplica un potencial, una diferencia de potencial entre placas de 25 voltios, ¿cuánto se habrá desviado el haz cuando llega al final de las placas? Es decir, que lo que me está preguntando es concretamente cuánto vale la distancia o lo que se desvía el haz. El haz, aquí, cuando lo pinté al principio, habíamos supuesto que chocaba contra la placa, pero no tiene por qué hacerlo, ¿vale? Entonces, en este caso, puede hacer una cosa así, en cuyo caso la desviación sería esta distancia, ¿vale? Desde que salió hasta que, o sea, desde que entró en las placas hasta que se desvió, pues cuánto se elevó, por así decirlo, ¿no? Cuál es la altura o la coordenada ahí de esa elevación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vale, pues nosotros sabemos que cuando llega al final de las placas, X tiene un valor que es exactamente igual a la longitud que hay entre ellas, ¿vale? Y por lo tanto, como es igual a la longitud que hay entre ellas, en la ecuación de X que habíamos razonado antes de dónde la sacábamos, sustituimos X por la longitud de placa, es decir, por la distancia horizontal que va a recorrer el electrón, ¿vale? Que es L, y que en nuestras placas esta L hace referencia a esta distancia de aquí, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hacemos entonces? Despejamos T y esa T la sustituimos en I, ¿vale? Así de simple. Entonces, despejamos T de la ecuación de X, que nos queda esta expresión intermedia de aquí, y esa expresión intermedia de ahí la sustituimos en la ecuación de Y, ¿vale? Es decir, la sustituimos aquí. Con lo cual me queda una expresión, ¿vale? Que numéricamente, bueno, pues simplemente es sustituir cada una de esas magnitudes por el valor que tiene, ¿no? Nos da una desviación en Y de 1,08 por 10 elevado a menos 4. Vale. Después me preguntaba que cuánto tenía que valer el campo magnético para que las partículas no se desvíen. En un tubo de Thomson, si yo combino la existencia de un campo eléctrico con la existencia de un campo magnético, lo convierto en lo que se llama un dispositivo que se llama selector de velocidades. ¿Un selector de velocidades qué es? Pues es un dispositivo tecnológico en el que hay un campo eléctrico y un campo magnético cruzados, perpendiculares entre sí, de tal manera que solamente atraviesan las placas de manera horizontal aquellas partículas que tienen una velocidad determinada. ¿Y qué velocidad tienen que tener? Bueno, pues para que las partículas atraviesen el tubo de Thomson sin desviarse, tiene que pasar una cosa, y es que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética sean iguales y de sentido contrario, es decir, que una tira hacia arriba y la otra tira hacia abajo. Eso implica que las fuerzas en módulo tienen que ser iguales, es decir, va a haber una fuerza eléctrica tal que así y va a haber una fuerza magnética tal que así, que si yo quiero que se cancelen una con la otra,
tiene que haber igualdad de módulos. ¿Vale? ¿A qué es igual el módulo de la fuerza magnética que sufre una carga que se mueve en presencia de un campo magnético? Pues es esta, Q por V por B. ¿Y a qué es igual el módulo de la fuerza eléctrica de una partícula sometida a una partícula cargada en presencia de un campo eléctrico? Pues es Q por E. Con lo cual, si yo igualo esas dos expresiones, obtengo la relación que tiene que haber entre el campo eléctrico aplicado y el campo magnético que yo debería aplicar para que esas partículas atraviesen las placas sin desviarse. Bien, ¿cómo vamos a modificar esta expresión para ponerla en función de los datos que me da mi problema? Bueno, pues en primer lugar, en vez de V, como vimos antes, yo no sé la velocidad a la que entran las partículas, lo que sé es su energía cinética. Y eso implica que la energía cinética la tengo que poner tal y como aparece aquí. La velocidad la tengo que poner tal y como aparece aquí en función de la energía cinética. ¿Vale? Si le damos la vuelta a la raíz, pues para trabajar con expresiones más ordenadas, nos queda esto. E, campo eléctrico aplicado entre las placas por esta expresión que sería la inversa de la velocidad. Por otro lado, igual que dijimos antes, el campo eléctrico que existe entre dos placas yo lo puedo relacionar con la diferencia de potencial, de tal manera que el campo eléctrico se puede calcular como diferencia de potencial entre placas entre la distancia que existe entre ellas. Con lo cual, la segunda modificación que hago yo en esta expresión es este campo eléctrico sustituirlo por diferencia de potencial entre distancia entre placas. Y ahora todos son datos conocidos. La diferencia de potencial entre placas la sé, que me decía que era 24 voltios. La distancia entre placas también decía que era 1,2 centímetros. La masa, pues es la masa de la partícula, que en este caso estamos trabajando con electrones. Entonces aquí la masa, yo pongo la masa del electrón, que sería esta, y abajo dos veces la energía cinética. Fijaros que aquí la energía cinética está en electrón-voltio y entonces para trabajar con sistema internacional se aplica el factor de conversión pertinente, que es la carga del electrón, ¿no? El electrón-voltio se define como la energía que adquiere un electrón cuando se le somete a la diferencia de potencial de un voltio. Por lo tanto, un electrón-voltio equivale a una energía en julios exactamente igual a la carga del electrón. Con eso, y sustituyendo todos los valores numéricos por su correspondiente valor, yo obtengo cuánto tendría que valer el campo magnético para este tubo de Thomson, convertirlo en dispositivo tecnológico llamado selector de velocidades. Y ese selector de velocidades lo que provoca es precisamente ese hecho de permitir que las partículas lo atraviesen sin desviarse, ¿vale? Y de esa manera seleccionar solamente aquellas partículas que